Buen día, mis hermanos, bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Para mí es un gusto poder estar nuevamente por este medio compartiendo la palabra, compartiendo en este día, en el día del Señor, lo que podemos ver en esta carta de Corintios que hemos venido estudiando. Bueno, hoy continuamos con el capítulo 10, el cual el pasado domingo comenzamos desde el verso 1, y hoy vamos a continuar desde el verso 13. Pero antes de ir a la palabra de Dios, vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Dios de los cielos, grande, poderoso, eterno, sustentador, fiel. Gracias, Señor, porque eres grande, Dios. Porque eres un Dios bueno que nos cuida cada día, que nos provee, Señor, cada día, Dios. En esta mañana, Señor Dios, te agradezco, Señor, porque nos das la oportunidad de despertar un día más, Señor, de poder estar aquí, Señor Dios, con mis hermanos, de poder compartir con nuestras familias, Dios. A pesar de que hay situaciones y momentos difíciles en nuestra vida, tú estás con nosotros, Señor, y gracias te damos por eso, Dios. Gracias por mis hermanos, por sus familias que hoy están conectados, Señor Dios, desde sus hogares, por aquellos hermanos también que están mirando, que van a mirar esta enseñanza desde YouTube, Señor, bendícelos. A cada hermano, Dios, aun aquellos que por algún motivo no van a poder conectarse, no van a poder estar con nosotros en este tiempo, Dios, bendícelos a ellos y a sus familias. Gracias, Dios, porque a través de esta carta hemos aprendido muchas cosas importantes para nuestra vida, así como lo hicieron los corintios en su momento, a través de esa carta que Pablo escribió inspirado por ti, Señor. Nosotros también hemos aprendido muchas cosas valiosas para nuestra vida, Dios. Permite que esta palabra la podamos hacer carne en nuestra vida, vivirla, Dios, vivirla y compartirla con otros, Dios. Gracias, Señor, por todo. Permite que podamos seguir aprendiendo. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Habla nuestras necesidades, Dios, y guíanos en tu soberana voluntad. La gloria, la honra y la alabanza sea para ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esta enseñanza, la enseñanza pasada, si recuerdan, la había titulado Aprendiendo de un mal ejemplo, ¿no? Por todo lo que Pablo nos mostró. Bueno, vamos a ver ahorita un poquito un resumen de lo que vimos el domingo pasado. Pero esa enseñanza, pues había muchas de pronto títulos que quería darle, pero uno que me llamó la atención es este: no juguemos a dos bandos, no juguemos a dos bandos. Y vamos a ver por qué le coloqué este título a la enseñanza a medida que desarrollemos el tema. Bueno, yendo a la introducción, vamos a estar viendo del versículo 13 al versículo 22 de Primera de Corintios capítulo 10, sí, para que tengan en sus Biblias este capítulo 10 del 13 al 22. Bueno, ¿qué vimos la vez pasada? Pablo volvía a la historia de Israel y su camino por el desierto. Estaba narrándoles a los corintios lo que había pasado, mostrándoles a ellos y también a nosotros como aquellos hombres y mujeres del pueblo de Israel fueron rebeldes a Dios. Esos hombres fueron rebeldes a Dios. Murmuraron contra Moisés, fornicaron, fueron en pos de ídolos, tentaron a Dios. Y como consecuencia, esta generación quedó postrada en el desierto. Quedó postrada en el desierto. Y esto se configuraba como un ejemplo para nuestras vidas. Y decía, para que no codiciemos como ellos lo hicieron y fueron eliminados de la carrera, de su camino a la tierra prometida, de ese objetivo que ellos tenían, fueron eliminados por haber hecho las cosas de manera incorrecta, por haber tentado a Dios, como decíamos, por haber hecho cosas incorrectas. Aprendimos también que debemos dar gracias a Dios por todo, por cada día, por permitirnos respirar, caminar, hablar, ver. Por todas las bendiciones que recibimos de Él, debemos darle gracias. Y tener en cuenta una de las bendiciones más grandes que hemos recibido del Señor, la salvación, la vida eterna. Agradecerle cada día al Señor por eso. Y también concluyendo el pasado domingo el tema, mirábamos que debemos servir cada día, servir, vivir cada día como si fuera el último.
valorar todo lo que tenemos, sea pequeño, sea grande, todo lo que el Señor nos da. Ser fieles al Señor cada día y adorarlo con nuestra vida, con toda nuestra vida. Seguir firmes con disciplina y sacrificio en la carrera que tenemos por delante y siempre con nuestra mirada puesta en la meta. ¿Y esa meta cuál es? Jesucristo, nuestro Señor. Esa es la meta que tenemos. Y Pablo finalizaba el versículo 12 de la enseñanza pasada diciendo, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Con ese versículo finalizaba Pablo, o mejor dicho, yo finalizaba la enseñanza pasada. Como les decía, Pablo va a continuar hablándoles a los corintios de estos temas tan importantes. Entonces vamos a entrar al versículo 13 y ahí vamos a comenzar nuestra enseñanza, recordando un poquito lo que habíamos visto el domingo pasado. Bueno, vamos a estar leyendo del Primera de Corintios capítulo 10 del versículo 13 al 15. Vamos a comenzar ahí nuestro estudio. Dice así, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Tremendas palabras de Pablo, ¿no? Siempre Pablo, su forma de escribirles las cartas, de dirigirles, era una manera directa y contundente, una manera directa. Pablo no andaba con rodeos, Pablo iba directo al punto, directo a lo que quería transmitirles. Y muchas veces vemos que utiliza palabras fuertes, fuertes para exhortarlos, para corregirlos a los creyentes. Bueno, mirando un poquito la versión Biblia en lenguaje sencillo, miren cómo traduce este verso 13, la versión Biblia en lenguaje sencillo. Y lo traduce así: ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido, y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Mire, ese versículo 3 en esta versión aclara un poco más lo que Pablo quiere decirles a los corintios. Mire, aquí aparece la palabra tentación, que nosotros la hemos escuchado muchas veces y la vemos en la Biblia, que también viene siendo la palabra prueba, ya que aparentemente en el original aparece el término peirasmos, y este término comunica ambos significados, tanto la palabra tentación como la palabra prueba. Lógicamente Dios no envía tentaciones, y nos lo dice la palabra en Santiago, la cual vamos a leer más adelante en Santiago. Dios no envía tentaciones. La pregunta es, ¿cómo podemos entender estos dos significados? ¿Cómo podemos entenderlos? Tanto la tentación como la prueba. Generalmente Dios prueba a los creyentes. Dios nos prueba a nosotros como creyentes. ¿Para qué? Para que podamos fortalecernos y madurar espiritualmente, crecer espiritualmente, para que podamos afianzar nuestro carácter, como lo hizo con Job. A Job le mandó una prueba, fue una prueba para Job. ¿Y cuál fue el resultado de esa prueba en la vida de Job? Eso lo leemos en Job, capítulo 42, versículo 5. Miren lo que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese fue el resultado de la prueba que Dios mandó a Job. Y Job salió victorioso de esa prueba. Y le dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora de verdad entiendo quién eres, Señor. Lo que quería decir Job. Ahora de verdad te conozco. Porque en medio de ese momento duro que pasó Job, pudo conocer verdaderamente a Dios. Para eso utiliza el Señor las pruebas, para conocerlo, para afianzarnos más en la fe. Mire, las pruebas que Dios nos envía deben ser de gozo, para nuestro bien, para crecer y madurar espiritualmente, como decía antes, para ser más pacientes. Aunque muchas veces no la tomemos así, porque es lógico, como seres humanos, cuando vienen esos momentos de prueba, muchas veces no las tomamos con gozo.
Nos lamentamos, nos afligimos, lloramos, pasamos por momentos duros. Pero Santiago nos dice algo bien importante. Mire, Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4. Miren lo que dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, multitud de pruebas, multicolor, varias pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mire de importante esas palabras que Santiago nos dice. Y de acuerdo a esas palabras que Santiago dice, la prueba es algo bueno. ¿Y por qué? Porque pone a prueba nuestra fe, produciendo firmeza. Y esa firmeza, ¿sabe a qué conduce? A la perfección e integridad, a formarnos cada día. Miren, mis hermanos, esas pruebas son una bendición, ya que nos prepara para la vida eterna, como lo leemos también en Santiago, capítulo 1, versículo 12. Miren lo que es Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sí? O sea, estamos preparándonos para la vida eterna. En ese camino a la santidad, en ese camino que tenemos por delante, estamos preparándonos. Y el Señor coloca obstáculos, pruebas, así como el corredor, el atleta que tiene que correr y hay un obstáculo y lo salta y lo salta. Aunque puede llegar un momento si el atleta no está bien preparado, no está bien fortalecido, no está apto, si salta un obstáculo puede ser que se tropiece y caiga, como puede pasar con nosotros cuando no estamos preparados en la prueba que el Señor envía. Por eso debemos fortalecernos y prepararnos cada día. Mire, y en ese mismo capítulo de Santiago que estamos estudiando, leeremos que podemos responder de manera incorrecta a esas pruebas. Como les decía, podemos a veces fallar, podemos responder de manera incorrecta a esas pruebas. Mire, Dios forma a través de las pruebas, pero cuando no podemos sobrellevar esa prueba, cuando no actuamos confiando en el Señor como Job lo hizo, es cuando esa prueba se puede convertir en una tentación y puede llevarnos a pecar. Mire, las pruebas Dios las pone para formarnos, madurar, crecer, pero cuando no podemos sobrellevar esa prueba, se puede convertir en una tentación, se puede volver en una tentación. Mire, y esa tentación no procede de Dios, no procede, sino de nosotros, de dentro de nosotros, de nuestras propias concupiscencias, como leeremos más adelante en Santiago, de nuestros malos deseos. Y es ahí cuando el enemigo aprovecha para llevarnos a pecar, para llevarnos a fallar, a pecar. Nunca debemos culpar a Dios por eso. Son nuestros propios deseos los que conducen al pecado, y el pecado conduce a la muerte. Mire, Dios permitió esa prueba en Job para llevarlo a un conocimiento más profundo de él, para afianzar su fe. Por eso él dice, de oídas te había oído, ahora de verdad te conozco. Pero Satanás buscaba tentar a Job para que se quejara, para que renegara y pecar contra Dios, aún utilizando a su propia mujer. Cuando le dijo, maldice a tu Dios y muérete, le dijo a Job. Y Job le dijo, como mujer insensata hablas. No recibiremos de Dios tanto el bien como el mal, las dos cosas. Por eso él fue fiel, Job fue fiel. Y la palabra, mire lo que dice en Job capítulo 1, versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pasó la prueba aprobado. Aunque Satanás quería hacerlo caer, quería hacerlo fallar, renegar de Dios, pecar, utilizando a su mujer, llevándolo de pronto a dudar del Señor. Pero Job, en todo esto no pecó Job, dice la palabra. Se mantuvo fiel, firme, creyendo en el Señor, sabiendo que todo lo que el Señor le daba era para formarlo, para edificarlo, para que él creciera. Pero vemos un caso donde fallaron. Dios probó a Israel en el desierto, cuando no tenían alimento, cuando no tenían agua. Pero para ellos eso se volvió una tentación porque en sus corazones malos no confiaron ni glorificaron a Dios, sino que pecaron. Cuando a Dios lo menospreciaron, quejándose, murmurando, exigiendo. Estos no pasaron la prueba, sino que esa prueba se volvió una tentación para ellos y pecaron, fallaron. Fueron en contra de Dios.
Miren, mis hermanos, muchos creyentes somos probados por Dios posiblemente en una enfermedad, escasez, obstáculos. Lógicamente, hay ocasiones donde esas situaciones surgen de nuestras malas decisiones, de nuestra irresponsabilidad. Pero cuando viene de parte de Dios podemos madurar en medio de esa prueba. Podemos madurar en medio de esa prueba. No, y en medio de las situaciones difíciles que a veces nosotros hasta ocasionamos, también podemos madurar si confiamos en el Señor. Si nosotros hemos ocasionado eso, arrepentirnos y confiar en el Señor, rectificar y continuar. Pero en medio de las pruebas que el Señor nos envía, también podemos crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente. Entonces, ¿cuándo esa prueba se vuelve una tentación? Cuando no confiamos en el Señor y empezamos a quejarnos y muchos hasta maldicen. Actuamos de forma incorrecta y Satanás toma ventaja de ello y pecaremos contra Dios y vamos a pecar contra Dios porque no estamos preparados, no estamos actuando de la manera correcta, estamos actuando de acuerdo a nuestros malos deseos, a nuestra concupiscencia, estamos actuando de acuerdo a eso. Y en estos versos Pablo les muestra a los corintios que las tentaciones que han tenido no han sido sobrenaturales, les dice. La palabra griega para no sea humana es común a todo hombre, algo común a todo hombre. Eso les está queriendo decir Pablo, es algo común a todo hombre. Ellos no podían justificarse. Es cierto que en el contexto cultural y religioso de Corinto era una situación pesada. El pecado abundaba por doquier. Los pecados sexuales eran vistos como algo normal por los paganos. Y algunos cristianos se habían dejado convencer de ello. Era un contexto complicado, duro. Pero nadie podía decir, es que pequé porque la tentación fue tan fuerte que no pude resistir. O era imposible de resistir. Era algo sobrehumano que no pude resistir. Nadie podía justificarse. Eso era una excusa muy pobre, que solo manifestaba un corazón duro. Un corazón duro. Nadie podía justificarse. Y hoy en día, mis hermanos, suele pasar lo mismo. Hay creyentes que dicen, caí en pecado, no pude soportar, caí en pecado. Pero eso es falso. ¿Sabe qué? Nadie cae en pecado de buenas a primeras. Eso es un proceso. Eso es un proceso. La persona va decayendo espiritualmente, decayendo espiritualmente. No es que de la noche a la mañana, ay, caí en pecado, no. Espiritualmente la persona va decayendo, decayendo, apartándose del Señor, de su palabra. Ahora sí veamos lo que dice Santiago, miren. En los versos 13 al 15, Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. Mire, Santiago 1, 13 al 15 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tenta a nadie, perdón. Como decíamos antes, las pruebas vienen de parte de Dios, pero esa tentación se configura, se vuelve cuando de nuestros malos deseos comenzamos a actuar de manera incorrecta. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La muerte. Entonces, mis hermanos, como les decía, caer en pecado no es una acción inmediata, es un proceso en el cual la persona, primero de sus propios malos deseos, es atraído y poco a poco va siendo seducido hasta que termina cometiendo el pecado y por ende la muerte. Uno de los ejemplos más evidentes que vemos en la Biblia es David, el rey David, un hombre que estuvo muy cerca de Dios, un hombre que la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios, pero llegó un momento en que comenzó a enfriarse espiritualmente. Se quedó en casa y no fue a la guerra. De pronto por tiempo no vamos a leerlo, pero usted lo puede leer en su casa, en 2 de Samuel, el capítulo 11. Y más o menos lo que cuenta ahí es que un día se despertó muy tarde David. Los reyes dice que iban a la guerra y era tiempo de guerra, pero él se quedó en su casa. Y un día de aquello se levantó muy tarde. Se ve que ya venían muchos más días haciendo lo mismo. Y cuando subió a la terraza y vio a una mujer hermosa que se estaba bañando. Mira, ahí comenzó la tentación. Ahí comenzó la tentación.
Y dice, y comenzó a mirar a esa mujer, pero sabe que él no estaba preparado. Él no estaba preparado. Comenzó a albergar esos malos deseos y estos salieron a flote. Llamó a esa mujer para que tuviera relaciones sexuales y el pecado fue concebido. Adulterio, asesinato, mentira. ¿Y sabe qué? Ese pecado dio luz a la muerte. ¿En qué? En todas las consecuencias que sucedieron. Todas. Ya las conocemos. Murió su hijo. Bueno, una cantidad de cosas. El pecado dio luz a la muerte. David no estaba preparado, estaba apartado del Señor, se había enfriado espiritualmente. Por eso, mis hermanos, siempre seremos más susceptibles a pecar en medio de la tentación cuando estamos apartados de Dios y su palabra. Cuando nuestra prioridad son otras cosas menos Dios. Cuando no le prestamos atención a Dios y a su palabra. Cuando no pasamos tiempo con Él. Muchos dicen, Señor, ¿por qué lucho tanto con este pecado? La pregunta mejor sería, ¿estoy firme en Dios y su palabra o estoy alejándome? Si tú estás pasando hoy por momentos difíciles de tentación, eres susceptible y cometes pecado con facilidad, pregúntate, ¿estás apartado del Señor? ¿Estás pasando tiempo con Él y su palabra? ¿Estás buscándolo cada día? Si la respuesta es no, ahí tienes por qué estás fallando, por qué estás pecando, por qué es tan fácil que caigas en medio de la tentación. Muchas veces puede pasar eso, mis hermanos. El dejar de escudriñar la palabra, el dejar de orar, de pasar tiempo con el Señor, nos llevará a ser más susceptibles y presas fáciles de la tentación. Miren lo que le dijo Jesús a sus discípulos antes de ser apresado. Mateo capítulo 26, versículo 41. Mire Mateo 26, 41 lo que les dice. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mire esas palabras, ese versículo muestra una profundidad grande en cómo debemos prepararnos para afrontar las tentaciones. Pedro debía haber escuchado atentamente esas palabras de Jesús, porque él iba a ser zarandeado. Y lastimosamente falló al negar al Señor 3 veces, a pesar de que el Señor le había advertido. Él debía estar preparado. Si nosotros no estamos viviendo una vida de devoción a Dios, siempre, mis hermanos, escúchenme, la carne prevalecerá sobre el espíritu e irremediablemente seremos más susceptibles a pecar. ¿Cuál es la manera de resistir esas tentaciones, de no fallar al Señor, de no pecar? Afianzarnos más en Él, fortalecernos en Él, salir victoriosos cada día por medio de Él. En Efesios capítulo 6, versículo 16, mire, Pablo nos habla de los dardos de fuego del maligno. Y dice así, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y después sigue hablando de la armadura de Dios y de otros elementos. Mire, el enemigo está constantemente arrojando dardos de fuego. Eso es como en la batalla, ¿no? Que había. Los dardos de fuego son las flechas, ¿no? Las flechas las lanzaban y si la persona no estaba preparada con su escudo, pues lo atravesaban y lo mataban o lo herían. Mire, y la forma de poder apagarlos es con el escudo de la fe. El escudo de la fe. Y la única forma de que nuestra vida esté impregnada de fe es a través de meditar y escudriñar en la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, dice, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la única manera en que podemos crecer en fe, a través de la palabra. Y si no estamos meditando en ella, pues no vamos a crecer en fe. Y vamos a ser susceptibles a fallar, a pecar. El verso de Corintios que estamos leyendo, el verso 13, muchos lo malinterpretan. Lo malinterpretan. Cuando dice, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Y mire esta parte, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y algunos piensan que pueden jugar con las tentaciones. Y el Señor en el momento que vayan a pecar les va a dar la salida. Eso es totalmente absurdo. Es como aquel que dice,
Voy a visitar a esa hermanita soltera en su casa para animarla, para aconsejarla. Voy a visitarla. No importa, no importa que estemos solos, dice. Ya que el Señor apenas vaya a ocurrir algo, Él me dará la salida. Eso es pensar insensatamente, tontamente. Mire, Dios nos da la salida en el momento que la tentación viene, no cuando estamos ya metidos en la tentación, jugando con ella, no. Él nos dará la salida cuando la tentación se presenta, no cuando estamos metidos ahí. Por ejemplo, en la ilustración que cité, la tentación fue ir a la casa de esa mujer. Esa fue la tentación. Entonces la persona en ese momento, ¿qué debía hacer? Analizar, meditar. En ese momento es cuando Dios nos da la salida, actuando en sabiduría y santidad, sabiendo que eso no es correcto y apartando esa idea y deseo del corazón. Esa es la salida. En ese momento, cuando yo decido, no, eso está mal, la palabra me dice esto, me voy. Pero si usted comienza a jugar, pues irremediablemente va a caer, va a pecar. Como lo hizo David. Comenzó a albergar esos pensamientos. David debía en ese momento decir, no, lo que estoy pensando está mal. Sacar esa idea de su corazón y ir a buscar al Señor como lo hacía. Como cuando lo leemos en los Salmos. Temprano yo te buscaré. David no estaba buscando temprano al Señor. Se levantaba tarde. Así hay gente. Se levanta y ni siquiera lee la Biblia, ni siquiera ora. Se levanta como nada, o sea, a desayunar y se olvida del Señor. Así vamos enfriándonos espiritualmente cada día. El primer día usted listo, ay, hoy me olvidé de la Biblia, bueno, mañana lo voy a hacer. El segundo día, ay, me olvidé. Cada día se va a volver un hábito que usted no busque al Señor y poco a poco usted se va a ir apartando. No es culpa del Señor cuando usted peca. No es culpa del Señor que usted caiga tan fácilmente. Es culpa nuestra porque nosotros nos apartamos del Señor. Dejamos de buscarlo. Dejamos de escudriñar su palabra. Así que mi hermano, si estamos en ese momento, en esa situación, si usted está dejando de buscar al Señor, de leer su palabra, de meditar en ella, de vivirla, es momento que vuelva a hacerlo. Es momento que el día de mañana se levante y vuelva a buscar al Señor, vuelva a leer su palabra y a meditar en ella, a orar al Señor, a hablar con Él. Es tiempo de hacerlo, tiempo de arrepentirnos y volver a Él. Entonces les decía, no es cuando yo ya estoy metido ahí que el Señor me da la salida, no, antes, cuando la tentación viene, el Señor me da la salida para no hacerlo, Cuando eso se presenta, debemos estar preparados, debemos estar preparados. Y Dios mismo nos mostrará cómo vencer esas tentaciones. Y así podremos resistir en el momento en que eso venga. Miren mis hermanos, Dios conoce nuestras debilidades y falencias. Por eso Él no va a dejar que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Y Él nos dará la salida, dice la palabra. Mire, si usted ve la vida de Sansón, Dios le dio muchas veces la salida a Sansón a través del consejo de sus padres. Cuando le decían, no te metas con esas mujeres, ven y busca una mujer de tu pueblo. A través de su llamado nazareo, ese llamado que el Señor le había hecho. A través de las situaciones que evidenciaban su fracaso, como cuando Dalila le decía que le revele el secreto de su fuerza a la primera, a la segunda. Dios le estaba dando la salida, pero él nunca quiso la salida, él nunca la quiso. Y así habrá personas, mis hermanos, que no querrán la salida. Más bien querrán jugar con la tentación y con el pecado y terminarán muy mal, Mire una situación que vemos en Juan capítulo 18, versículo 3 al 9. Juan capítulo 18, versículo 3 al 9. Y es también cuando Jesús iba a ser capturado. Y leemos: Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy.
Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Mire esa palabra que aparece aquí, lo que dice el Señor, dejad ir a estos. ¿Sabe por qué? Jesús sabía que los discípulos no estaban preparados para afrontar la tortura y el castigo, inclusive la muerte que hubieran recibido por ser discípulos de Jesús. Además, él sabía los planes que tenía para con ellos. Por eso pide que los dejen ir. Si ellos hubieran enfrentado esa situación en ese momento, hubieran sido tentados a blasfemar o a negar al Señor, como Pedro lo hizo. No estaban preparados. Cuando vemos Hechos de los Apóstoles y la palabra en las cartas de Pablo y bueno, las cartas de los discípulos y los evangelios, mire, en ese momento ellos no estaban preparados para afrontar eso, pero después, tiempo después, ellos ya estuvieron preparados para afrontar el castigo y aún la muerte por Cristo, de una manera radical, con una fe inquebrantable. No les importaba, porque ya estaban listos y preparados, pero en ese momento no, y Jesús lo sabía. Por eso, mis hermanos, Dios conoce nuestras debilidades y fortalezas. Y cuando nos prueba, sabe que podremos resistir y salir victoriosos. Él sabe en qué medida nosotros podremos lograrlo. Pero cuando no estamos preparados, ahí viene el problema, cuando no estamos preparados, la tentación vendrá y pecaremos. Y pecaremos. Pedro falló, mira. Él debía estar preparado. Velad y orad para que no entres en tentación. Pero Pedro se confió en sus propias fuerzas. Se confió en sus propias fuerzas y falló. Falló. Por eso nadie puede justificar que fue tentado y cayó en pecado porque no pudo resistir. Porque la tentación era sobrenatural, fuera de este mundo. Ya que tenemos el ejemplo más grande en Cristo. Ese es nuestro ejemplo más grande. Ese es nuestro ejemplo. Él vino a ser un hombre como nosotros para demostrarnos que era posible vivir en santidad y agradar al Señor. Miremos lo que dice Hebreos, capítulo 4, versículos 15 al 16. Hebreos 4, 15 al 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, la semejanza humana, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis hermanos, Cristo sabe lo que sentimos y la lucha que tenemos. Él sabe. Él puede entendernos y compadecerse de nosotros, ya que Cristo fue tentado en su naturaleza humana, aunque Él nunca pecó. Pero Él comprende por lo que pasa el ser humano, las luchas, aunque Él nunca pecó. Conoce nuestras debilidades y la única forma de salir victorioso de esas tentaciones es de rodillas, acercándonos siempre a la presencia de Dios a recibir misericordia, gracia y oportuno socorro. Y por eso dice que es oportuno, porque debemos hacerlo antes de ya estar inmersos en la tentación. Ese socorro debe venir antes, pedirlo antes, no cuando ya estamos metidos hasta el cuello, no. Mire, Pablo les continúa diciendo en estos versos que leímos, huyan de la idolatría, huyan de la idolatría. Y como vimos antes, mis hermanos, la idolatría puede manifestarse en rebeldía y obstinación. Rebeldía y obstinación. Y es cuando ahí no nos interesa lo que Dios manda en su palabra. Lo único que queremos es hacer nuestra voluntad y cumplir nuestros deseos. En ese caso, cualquier tentación será nuestra perdición. Cualquier tentación va a ser nuestra perdición. Por eso le dice, huyan de la idolatría. Y también dicen estos versículos, como a sensatos os hablo, como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. Pablo les dice, les hablo como a gente con la que se puede razonar, a los corintios. Juzguen ustedes mismos lo que les digo, esas palabras que les dice Pablo, acerca de la tentación, acerca de estar preparados, acerca de huir de la idolatría. Juzguenles ustedes mismos lo que yo les estoy diciendo, analicen. Y para nosotros también, mis hermanos, analicemos y discernamos las palabras de Pablo.
ya que a nosotros también nos está hablando, mis hermanos. No desechemos el consejo de Dios como Israel lo hizo, ni tampoco como muchos de los corintios lo hicieron. Tomemos en cuenta esas palabras, meditemos en ellas, hagámoslas carne en nuestra vida, vivámoslas. Y si estamos fallando en este momento, es tiempo de rectificar, es tiempo de arrepentirnos y retomar el camino, mis hermanos, retomar el camino. Y continuemos en el versículo 16, después de haber leído estos primeros versos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16. Y continúa Pablo diciendo: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Él hace unas preguntas, miren, a los corintios, diciéndoles acerca de la copa de bendición que bendecimos y del cuerpo, y también hablándoles del cuerpo de Cristo. Mire, y en este verso Pablo nombra la copa de bendición, la copa de bendición. Y mire, este era un nombre que se le daba a la tercera copa durante la fiesta de la Pascua, durante la fiesta de la Pascua. En la última cena con los discípulos, Jesús usó la tercera copa. ¿Sabe cómo la usó? La usó como símbolo de su sangre derramada por el pecado, como un símbolo de su sangre derramada por el pecado por todos nosotros. Y esa fue la copa que usó para instituir la cena del Señor, para instituir la cena del Señor. Y él apartó esa copa como un símbolo de la bendición, de la salvación, de la redención, del sacrificio que él iba a efectuar por nosotros. Y antes de pasar a los 12, él les comunica eso, les habla de eso. Y también les estaba hablando de ese nuevo pacto en su sangre, del nuevo pacto en su sangre que vendría. Leamos Lucas capítulo 22, versículos 17 al 20. Lucas 22, 17 al 20. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces Pablo nombra esa copa de bendición, haciendo alusión a lo que Cristo hizo en ese momento. También nombra también Pablo dice o nos habla de la palabra comunión, comunión. ¿Y sabe qué significa? Esa palabra comunión significa tener en común, participar de o asociarse con. Y esa palabra comunión es la misma palabra griega que se emplea en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Miren lo que dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y por eso entendemos de qué comunión está hablando Pablo ahí. La comunión con Cristo, la comunión que tenemos nosotros como creyentes. Miren, mis hermanos, la conmemoración de la Cena del Señor era una práctica habitual y de gran estima y valor en la iglesia primitiva, ya que de esa manera los creyentes recordaban la muerte de su Salvador, de su Señor, recordaban su resurrección y celebraban esa salvación común que ellos tenían y todas esas bendiciones espirituales que les fueron otorgadas. Ellos recordaban eso. Y esa celebración se llevaba a cabo con la participación de los elementos. Esos reflejaban la unidad espiritual perfecta en Cristo, esa comunión que tenemos nosotros los creyentes con Cristo, por medio de su muerte, resurrección, por medio de su salvación, por medio de lo que Él nos ha dado. Y como iglesia, miren, era un tiempo de saber que eran un solo cuerpo. Ellos podían saber a través de esa conmemoración, de ese tiempo que compartían, que eran un solo cuerpo, unánimes por el Evangelio. Y eso lo leemos en Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 42. Miren lo que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta iglesia perseveraba, mis hermanos, perseveraba. Pablo también en este verso nombra la sangre de Cristo.
La sangre de Cristo. Y esta es una frase viva que se emplea para representar la muerte y el sacrificio de Cristo, así como su obra expiatoria, completa y perfecta que Él llevó a cabo. Mire Efesios lo que dice, Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Y Pablo en este verso también habla del pan, el pan. Y esto simboliza el cuerpo de nuestro Señor. Así como la copa era el símbolo de su sangre, ambos elementos apuntaban a su muerte, como el único sacrificio válido para la salvación de los hombres. Oiga, mi hermano, el único sacrificio válido para la salvación de los hombres. Y nosotros somos participantes de esa salvación, de ese sacrificio, de ese regalo, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros como creyentes nos reunimos a compartir la cena del Señor, estamos recordando a Cristo, su sacrificio, su vida. En ese momento hay comunión en el cuerpo de Cristo, recordando su muerte, su resurrección, su venida. Y debemos regocijarnos al saber eso, que un día Él volverá. Cuando nos reunimos a tomar la cena, hay comunión entre todos nosotros compartiendo juntos. Por eso la cena no se puede llevar de manera virtual. La cena no podemos hacerla de manera virtual, porque la comunión del cuerpo es cuando el cuerpo está junto celebrando la cena, cuando estamos juntos, unánimes, recordando y compartiendo. Continuemos, mis hermanos. Versículo 17. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 17. Pablo dice, siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y Pablo les dice, siendo un solo pan, un solo el pan. Y esto se refiere al pan de la comunión como el símbolo del cuerpo de Cristo dado por todos los que creen, por todos los que creemos. Puesto que todos participamos de ese cuerpo, todos los que somos creyentes somos uno solo, participando de ese cuerpo. Si vemos la cena con los discípulos, el Señor tomó el pan y lo fue pasando a sus discípulos. Cada uno tomaba su porción y lo iba pasando. Eso, ¿sabe qué? Era un símbolo de unidad y comunión en Cristo. Ya que ellos como iglesia todos participaban juntos de ese pan y manifestaban, recordaban, o mejor dicho, ellos veían que estaban como uno solo, como un solo cuerpo. Porque ese era el cuerpo de Cristo, un símbolo de su sacrificio y la bendición por cada uno. La cena del Señor hoy en día debía hacerse de esa manera, que nosotros tomáramos un pan y lo fuéramos compartiendo como símbolo de la unidad y la comunión como hermanos. Lógicamente hoy en día por temas de higiene no se puede hacer, aunque sería lo ideal hacerlo así. De pronto, no sé, utilizar guantes o que todos tengan guantes, no sé. Pero eso sería algo muy bonito porque eso simbolizaba la unidad, todos juntos participando de ese pan. Mire, si usted ve la iglesia de Corintios, desde que hemos venido estudiando capítulo 1, los corintios estaban viviendo en medio de contiendas y conflictos, formando sus bandos, pecando libremente, haciendo uso indebido de su libertad, siendo de tropiezo a otros, estaban fallando. Y de esa manera estaban manifestando un conocimiento carente de amor. Ellos decían tener el conocimiento, pero no había amor en ese conocimiento, no les importaban los demás. No les importaban ser un solo cuerpo, ellos estaban divididos, viendo simplemente por sus intereses. Si yo estoy bien, me importa lo que mi hermano esté pasando. Muchas veces podemos actuar así. Y eso no es correcto porque somos un solo cuerpo. Si mi hermano está pasando por momentos difíciles, yo debo apoyarlo, ayudarlo. Dice que debemos estar juntos, unánimes, como un cuerpo, como una iglesia. Mire, en los Corintios aún la cena del Señor no estaba siendo un tiempo de compartir y recordar. Más bien de saciar el hambre. Estaba siendo un tiempo de humillar a los menos favorecidos. Y eso lo veremos más adelante en la carta de Corintios, cuando sigamos estudiándola.
Por eso Pablo les habla, en ese momento les habla de tomar la cena indignamente y de las consecuencias que yo traía. Pero eso lo veremos más adelante. Pero eso estaba pasando en esta iglesia de los Corintios. Pablo quería que ellos entendieran que eran un solo cuerpo unido. Y cuando compartían la cena podían recordar el sacrificio de Cristo y glorificar unánimes a Dios por ello. Pero ellos no lo estaban haciendo. No lo estaban haciendo. Y continuamos con el verso 18. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 18. Y Pablo les dice: mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. Y aquí Pablo muestra algo. En los sacrificios que se llevaban a cabo en el Antiguo Testamento, la ofrenda se hacía en representación de todos los que comían. Era en representación de todos ellos. Leamos Levítico capítulo 7, versículos 15 al 18. Levítico 7, 15 al 18. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Mire, por medio de estas acciones, las personas se identificaban con la ofrenda. Tanto si se hacía correctamente eran bendecidos, tanto si se hacían incorrectamente pues no era una bendición para ellos. Y de esa manera, cuando ellos participaban de esa ofrenda, afirmaban su devoción a Dios, porque a Él estaban ofreciéndola. Eran participantes de ese evento de manera solemne. Todos juntos participaban de ese sacrificio que se estaba ofreciendo al Señor, a Dios. Y si nosotros vemos, mis hermanos, si nosotros podemos ver hoy, en este tiempo, en lo que se hace hoy en día, lo tomamos como un ejemplo también de lo que era la iglesia primitiva. Porque así como la iglesia compartía la cena y de esa manera se identificaban con Cristo y su sacrificio, de este modo también, miren, nosotros lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Pablo les enseña que cualquier sacrificio que se hacía, estaban compartiendo todos. Pero Pablo también quería manifestarles algo. Cualquier sacrificio que se hacía a un ídolo implicaba identificarse con ese ídolo, como lo hacían los paganos. Porque los paganos también ofrecían sus sacrificios, como vimos en el capítulo 8. Y cuando ellos ofrecían ese sacrificio, también todas esas personas estaban identificando con ese ídolo. Con ese ídolo. Y Pablo quería hablarles duramente a los corintios porque ellos también estaban cometiendo ese tipo de cosas. La participación de los creyentes en esa clase de culto era algo del todo inapropiado, totalmente inapropiado, ya que si ellos se consideraban de verdad creyentes, jamás podían participar de esos sacrificios a los ídolos. Pero lastimosamente algunos corintios, como les decía, hermanos, lo estaban haciendo, lo hacían. Y Pablo reprochará esas acciones duro, como veremos más adelante en los versos 20 y 21, lo que les va a decir Pablo, lo que ellos estaban haciendo. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 19 al 21. Leamos 19 al 21. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, mire, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios, partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Mire lo que Pablo les quería manifestar de una manera directa. Cuando recordamos el capítulo 8, lo que Pablo les decía acerca del ídolo, que nada es, un ídolo nada es. Y al hablarles de la comida, les decía que esa comida sacrificada a los ídolos no tenía nada de malo consumirla, siempre y cuando no ocasionara tropiezo para los hermanos débiles en la fe.
Y Pablo es enfático en decir que si eso es de tropiezo para esos hermanos débiles en la fe, él jamás comería esa comida, jamás. Y eso es conocimiento más amor. Esa es la libertad ideal en Cristo. Y es lo que Pablo quería que ellos entendieran. Miren, los ídolos y las cosas sacrificadas a ellos no tienen ningún poder espiritual en sí mismos. No tienen ningún poder espiritual en sí mismos. Pero sí representan a demonios. Representan a demonios. Si los paganos que adoraban a esos ídolos creían que un ídolo es un dios, los demonios actuaban como el dios imaginado. Tomaban esa representación. En el ídolo no hay un Dios de verdad. Y eso lo vimos en todo el capítulo 8. No hay un Dios de verdad, pero sí una fuerza satánica espiritual que se hacía activa por medio del culto que ofrecían a ese ídolo, por medio de ese culto. Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 32, Deuteronomio capítulo 32, versículos 15 al 18. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador. Pablo les habla a esos israelitas que se iban en pos de los dioses, de los ídolos, y dejaban a Dios a un lado. Y les dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a los ídolos. Por eso había ese tipo de connotación a los demonios, esos cultos que hacían los paganos, a esos ídolos. Los creyentes no podían participar de las cosas santas como la cena del Señor y el culto a Él que se llevaba a cabo por medio de cuando se juntaban y compartían. Y después participar de eventos paganos que se ofrecían a los ídolos. Pablo dice, ustedes no pueden estar aquí y allá, participando de lo santo y después de lo pagano y profano. No pueden hacer eso. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que haya personas que se dicen cristianas, que levanten las manos en una iglesia, que supuestamente nombren a Dios y estén metidos en lugares de pecado o participando de eventos que exaltan el pecado, la maldad, la inmoralidad o hasta el satanismo? No, eso no es posible. No es posible que se haga eso. No podemos estar aquí en Dios y por acá en lo pagano, en el pecado. Si usted ve los religiosos actúan de esa manera, cuando van a una iglesia supuestamente a buscar a Dios y después asisten con los brujos y hechiceros. Nosotros como creyentes no podemos caminar entre lo santo y lo profano, no podemos. No podemos, mis hermanos. Debemos estar siempre en Dios, en las cosas santas. Miremos lo que dice Efesios. Efesios capítulo 5, versículos 8 al 11. Efesios capítulo 5, 8 al 11 dice así, mire. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, o también se traduce desenmascararlas. No podemos participar en las tinieblas. Debemos estar siempre como la luz del mundo, como dijo el Señor. Ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. Somos testimonio de que Dios vive, de que Dios existe, de que Dios salva. Somos testimonio de eso, mis hermanos. En nuestra vida pasada fuimos tinieblas, pero ahora somos luz. Pero ¿cómo podemos ser luz? ¿Cómo podemos ser luz, mis hermanos, si a veces participamos de conversaciones inadecuadas, de palabras deshonestas, de situaciones donde los demás no distinguen si somos luz o tinieblas, cristianos o mundanos? Hay muchas personas que ni se sabe qué son, porque cuando hablan, cuando actúan igual que un no creyente, que un inconverso. Debemos ser luz, mis hermanos. Que no nos pase lo de la iglesia de la Odisea, cuando el Señor le dijo en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Que no nos pase eso, mis hermanos. Que el Señor no nos diga de esa manera, que podamos estar
como unos creyentes genuinos, verdaderos, siendo testimonio, que los demás nos vean y digan, oh, es un verdadero cristiano. No perfectos, como les he dicho en otras predicaciones, no perfectos, porque podemos fallar, podemos equivocarnos, podemos llegar a un momento donde nos airemos, la palabra dice airaos, pero no pecar, podemos airarnos, pero podemos también rectificar, retomar el camino, caer y levantarnos y caminar en pos del Señor en santidad cada día, creciendo cada día, sacando de nuestra vida lo que nos sirve, cambiando esos malos hábitos y creciendo en el Señor a través de su palabra. Podemos hacerlo, mis hermanos. Continuemos. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 22. Y este ya es uno de los últimos versos. Dice, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Dice Pablo, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Mire, ¿y qué es provocar a celos al Señor? ¿Qué es provocar a celos a Dios? Uno de los pecados más aborrecibles a Dios es la idolatría. ¿Sabe por qué? Porque la idolatría le quita a Dios su lugar, lo menosprecia, le quita la gloria que solo le pertenece a Él. Solo a Él. Dios no tolera competidores, miren, no tolera, y no dejará sin castigar a todo acto de idolatría, todo acto, como lo vimos en Éxodo, cuando esa cantidad de personas perecieron. ¿Se acuerdan de Éxodo? Mire lo que hicieron ellos. Recordemos, Éxodo capítulo 32, versículos 2 al 4. Éxodo capítulo 32, versículos 2 al 4. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Estaban haciendo a un lado al Señor, que Él los había sacado. Mire, eso es lo peor. Yo les decía, la enseñanza pasada puede configurarse como un ídolo muchas cosas. Nuestros hijos, un político, un artista, nuestro trabajo, o nosotros mismos podemos ser nuestro propio ídolo y quitarle el lugar que a Dios le pertenece. Quitarle a Dios el lugar que le pertenece. Mire, ellos le atribuían a los ídolos el haber sido libertados de Egipto con mano poderosa. Esa era una afrenta terrible en contra de Dios. Terrible. Por eso Dios fue tan severo y murieron 3,000 personas por haber tentado al Señor de esa manera. Y de esa manera actuamos, mis hermanos, cuando decimos, he llegado hasta aquí, o tenemos lo que tenemos por nuestra inteligencia, o por mis capacidades, o por mi esfuerzo lo he logrado. Le estamos quitando el lugar al Señor, lo que Él hizo por nosotros, porque Él lo hizo, no nosotros. Nosotros en nuestras fuerzas no hacemos nada, todo es del Señor, y todo Él nos lo dio, por su misericordia y su amor. Cuando hacemos eso, menospreciamos a Dios, cambiamos a Dios, y ¿sabe qué, mis hermanos? Él es celoso, celoso. Y eso estaban haciendo muchos corintios, iban donde los ídolos y también donde Dios, estaban jugando a dos bandos. Por eso fue el título de esta enseñanza, no juguemos a dos bandos, debemos estar en el bando correcto, y ese es el de nuestro Señor, el de Dios. Y Pablo por eso les pregunta, ¿acaso queremos provocar a celos? ¿Acaso queremos provocar los celos del Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Verdad, mis hermanos? No somos más fuertes que Dios. No somos, siempre terminaremos mal si jugamos de esa manera. Ve lo que dice Deuteronomio, capítulo 32, versículo 21. Mire lo que dice Dios. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Mire, Israel no solo provocó a celos, Israel no solo en el desierto provocó a celos a Dios, sino también después que ya habían poseído la tierra, seguían yendo tras los ídolos y cambiando a Dios. Aún reyes como Salomón lo hicieron y llevaron a la nación al paganismo, a la idolatría.
¿Y sabe qué? Dios los castigaba muchas veces con naciones paganas que los oprimían y los llevaban cautivos. Dios los castigaba por esa idolatría, porque Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria. Dios no comparte su gloria. Por eso, mis hermanos, cuando jugamos a dos bandos, también estamos provocando a celos a Dios. Si somos verdaderos creyentes, no podemos estar con un pie en lo espiritual y con el otro en lo mundano. No podemos estar haciendo eso. No podemos estar con un pie en lo santo y con un pie en lo profano. No podemos hacer eso, mis hermanos. Recordemos que como iglesia, mis hermanos, el Espíritu Santo mora en nosotros. Como ese sello que manifiesta que le pertenecemos solo a Dios. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, como un símbolo, como esa evidencia de que somos de Cristo, somos de Dios. Solo le pertenecemos a Él. Y mire lo que dice Santiago. Santiago capítulo 4, versículos 4 al 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ojo, mis hermanos, analicemos cómo en nuestra vida, quién son nuestras amistades. Hay muchos que dicen, no, mis mejores amigos son incrédulos. Dicen, no, sus mejores amigos deben ser creyentes, que comparten su fe, que adoran al Señor unánime con usted. De pronto a veces conocemos personas para hablarles el Evangelio. Si esas personas creen en el Señor, podemos tener una comunión, una amistad. Pero si sus mejores amigos son no creyentes, si usted vive en situaciones donde se deleita con las malas conversaciones, con los chistes groseros y las malas palabras, déjeme decirle que usted está jugando entre lo santo y lo profano y debe definirse. Debe definirse. O está en las cosas de las tinieblas o está en las cosas de la luz de Dios. No podemos, mis hermanos. Dice la palabra que debemos invocar el nombre de Dios con los que con un corazón puro lo hacen, parafraseando. Debemos buscar al Señor con aquellos que lo buscan, unánimes. Somos una iglesia, somos un cuerpo. Como decía antes, estamos compartiendo. Cuando tenemos la cena del Señor, estamos en comunión. Todos participando de ese cuerpo, de esa sangre, recordando al Señor, unánimes. No podemos participar en ello y después participar en lo que no le agrada al Señor, porque el Señor es celoso. El Señor es celoso, mis hermanos. Por eso el Espíritu Santo, como creyentes verdaderos, nos debe redarguir cuando estamos en situaciones que no agradan a Dios. Debe llevarnos a experimentar un verdadero arrepentimiento, a que entendamos que solo le pertenecemos a Dios. Si tú que me escuchas, si tú que estás viendo esta enseñanza, te sientes bien entre los inconversos, te sientes a gusto en conversaciones groseras, como les decía, te deleitas en lo que le desagrada a Dios, puede haber dos posibilidades. O no eres un verdadero creyente y debes arrepentirte y recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, o la otra es que has apagado al Espíritu Santo. Tienes la conciencia cauterizada y en tal caso debes arrepentirte y volver al Señor. Recuperar ese primer amor por Dios. Recuperar ese amor por su palabra. Volver a la palabra. No somos más fuertes que el Señor, mis hermanos. Y como cristianos, Dios nos hará volver a las buenas o a las malas. No podemos dejarnos influenciar del mundo. No podemos dejarnos influenciar de esas personas que dicen ser nuestros amigos, pero lo único que hablan y dicen son palabras ofensivas, palabras que no nos edifican, groserías. No podemos dejarnos influenciar de eso. Como les digo, mis hermanos, Dios, si somos hijos verdaderos y estamos caminando mal, nos hará volver al camino a las buenas o a las malas. A las buenas o a las malas. Que Dios nos dé sabiduría y entendimiento para que no sea demasiado tarde. Debemos amar a Dios con todo nuestro ser.
Entender que si lo aceptamos como nuestro Salvador, nuestra vida es de Él, le pertenecemos a Él, por eso es que Él es celoso. Miren lo que dice Marcos capítulo 12, versículo 30. Marcos capítulo 12, versículo 30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, mis hermanos. Ese es el principal mandamiento que tenemos. Él dio todo por nosotros. Nos amó aún sin merecerlo. Nos bendice, nos guarda y nos sustenta. Como lo hizo en el pasado, continúa haciéndolo hoy. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no rendirle nuestra vida por completo a Dios? Solo a Él. Sé que a veces va a haber momentos duros, momentos difíciles donde vamos a estar luchando con ciertas cosas, pero ahí está la clave, mis hermanos: su palabra, acercarnos, meditar, vivirla, estar más cerca de Él, orando, doblando rodilla, acercándonos al trono de gracia y recibir ese oportuno socorro. Recibir ese oportuno socorro. Si no lo estamos haciendo, mis hermanos, es porque de verdad no entendemos quién es Dios. No entendemos su obra en nuestras vidas. Y es momento de arrepentirnos y volver a Él. Vamos a la conclusión, mis hermanos, que el tiempo se ha ido volando. Para concluir, miremos qué aprendimos de esta enseñanza. Cuando venga la tentación a nuestra vida, debemos estar preparados, ya que de lo contrario pecaremos por nuestros malos deseos. Dios nos asegura que las tentaciones no son sobrenaturales y que las podemos resistir, ya que Él nos dará la salida. Pero eso dependerá de cuánto estemos cerca de Él y su palabra. No podemos estar participando de las cosas santas y de las cosas paganas. Debemos honrar a Dios con nuestra vida cada día. Entender que solo le pertenecemos a Dios si de verdad somos verdaderos creyentes. Debemos compartir con nuestros hermanos como un solo cuerpo, recordando a Cristo y su obra. Y por último, y algo sobremanera importante, amemos a Dios con toda nuestra vida y fuerzas, ya que somos sus hijos. Somos sus hijos escogidos, amados, instrumentos para su gloria. Amémoslo cada día, mis hermanos. Y si no lo estamos haciendo, examinemos nuestra vida. Veamos si en verdad somos creyentes genuinos o simples simpatizantes del Evangelio. Gracias, mis hermanos, por este tiempo que hemos podido compartir juntos la palabra del Señor, que pueda ser de edificación para nuestras vidas. Oremos. Señor Dios, gracias, Padre Santo, porque nos das sabiduría, nos das entendimiento, nos das fortaleza. Gracias, Señor, por todas sus bendiciones, por todas sus maravillas, Padre Santo. Bendice mi vida, bendice mi hogar, bendice a mi familia, Señor Dios. Gracias por todo lo que haces, Padre Santo. Guíanos, fortalécenos y ayúdanos, Padre Santo. Guarda a mis hermanos, guárdanos a nosotros. Sé que vamos a tener momentos difíciles. Ayúdanos en medio de esas pruebas que el Señor usa para fortalecernos, para que maduremos espiritualmente. No permitas que eso se convierta en una tentación por nuestros malos deseos, por nuestras concupiscencias. Ayúdanos a ser sabios para no meternos en la tentación, sino que antes que eso suceda, aprovechar esa salida que el Señor nos da en sabiduría y entendimiento de su palabra para salir victoriosos. Ayúdanos a amar al Señor cada día con todo nuestro corazón y nuestras fuerzas, a honrarlo, a amarlo solo a Él. Si estamos haciendo cosas que no le agradan, ayúdanos a arrepentirnos genuinamente, de dar vuelta atrás y volver al Señor, volver al camino. Bendice a mis hermanos y a sus familias, a mi familia. Fortalécenos cada día, Señor, y que podamos seguir adelante. La gloria, la honra y la alabanza sea para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. De pronto disculpas por el ruido que a veces es inevitable por estos sectores, pero lo importante es que hayamos podido escuchar, entender y aplicar la palabra del Señor a nuestras vidas. Gracias, mis hermanos, que puedan pasar un resto de tarde en bendición con sus familias. La gloria y la honra sea para el Señor Todopoderoso, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.